vamos a tener todos los detalles y aparte, qué mejor que tenerte como primer invitado. Bueno, muchas gracias. Vengo porque sos vos. Sí. Hemos insistido fuerte. Han insistido, me han amenazado. Quiero decirlo claramente ante la opinión pública. He sido amenazado para estar acá. Bueno, temporada 2021, vamos a saludar también, Jorge, a nuestros compañeros. Está Pablo Fernández Blanco, como decía por ahí Luis. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Que sí, es un placer estar acá. Buenas noches también para Paz Rodríguez Niel. ¿Qué tal, José? Gracias. El gran Claudio Sucho Vicky. Buenas noches, Claudio. Bienvenido a temporada 2021. Al contrario, un honor. Bueno, y vamos a hablar, pero antes... Qué periodistas estos, ¿eh? Qué periodistas. Espectaculares. Son lujos que nos damos. Lujos, toda la programación de La Nación Más. Y mira, para hablar con vos tengo un disparador solamente para entrar en temperatura, para entrar en calor, que tiene que ver con lo que pasa en nuestra bendita Argentina en 50 segundos. Esto es la Argentina. Y a seguir metiéndole pata, que si Dios quiere son los últimos momentos del régimen de Gildo Infran. Hoy empezaron las clases en la ciudad, con los chicos en las aulas. Yo calculo que si todo va bien, nosotros en agosto, septiembre tenemos vacunado a todos los argentinos. Yo no sé cómo pasó, pero hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores. El cargo de ministra de Salud. Sí, juro. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas. Somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y díganme, en su poder judicial, ¿no hay corruptos? Jorge, la ves ahí a Cristina Fernández de Kirchner, que parece mentira, pero no es quien juzga, sino que es la juzgada. Y en el tono y en lo que hace, ¿qué es lo que te dice? A mí me parece impresionante porque sigue el kirchnerismo con el verso fundamental de que ellos luchan contra los poderes concentrados, ¿no? En realidad, ellos son los poderes concentrados, son poder absoluto. El peronismo en los últimos 30 años ha sido el gran poder y lo que están es concentrados en zafar de las causas y no solo en zafar de las causas. Me parece que es ingenuo pensar que esto es todo un proceso simplemente para limpiar mediante el lofer, este verso que nadie puede creer, sus causas, sino que hay un asunto más grave de fondo, que es lo que yo, digamos, vengo estudiando con libros, documentos desde hace muchos años, desde hace por lo menos 8 años, pero que se ha profundizado en los últimos 2 o 3 años. Creo que el que no quería ver lo que iba a hacer Cristina Kirchner y sus objetivos es porque no quiso, porque en Internet, en YouTube, en documentos, en libros, en libelos, está todo escrito. No solo pretenden quedar libres de culpa y cargo de las principales causas de corrupción, de ellos y de todo el Estado Mayor conjunto del kirchnerismo, sino que lo que pretenden es quedarse con la justicia para siempre, quedarse con el sistema electoral, quedarse con el Estado, ahogar a la actividad privada, todo lo que sea necesario mientras el Estado avance, cambiar la Constitución, lo ha dicho Cristina, está filmado, está grabado, los que quieran verlo no tienen más que buscarlo. O sea, no esconden las cartas. No esconden las cartas. Es decir, nunca escondió las cartas Cristina Kirchner. Lo hizo en esa ventana en la que consiguió a Alberto Fernández para un cazabobos, para tratar de decir, es moderado, Alberto va a manejar la chequera, la va a manejar, ella está cansada, es decir, toda esta teatralidad que armaron fue para ganar las elecciones, pero con un propósito de fondo, que se hace por etapas. Y ese propósito de fondo me parece a mí que tiene que ver con creo que hoy con Formosa más que nunca. Formosa es gravísimo para ellos y es gravísimo para todos, porque Formosa no solo es el estallido de un estallido hasta ahí nomás, digamos. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar en las elecciones cuando vos tenés el 70% de las personas que dependen de vos. Dependen del Estado el 70% de las personas en la provincia. Están ¿no? cautivos, ¿no? Claro, Digo, es el voto cautivo casi que hay en Formosa. Entonces, lo que pretende Cristina Kirchner es eso. El kirchnerismo es un encuentro entre la derecha feudal y el discurso setentista. Mirá, ¿sí? Hablando de eso, hay declaraciones de hoy, muy fresquitas, de Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, que esto decía, mirá cómo justificaba lo que está pasando en Formosa y de quién es la culpa, supuestamente. Creo que hay un ensañamiento con el gobierno de Gildo Infran
es inadmisible. Me parece que hay un plano ahí que hay que poner sobre la mesa, que es de una provocación sistemática. Acá dice que hay que poner sobre la mesa una presión sistemática. Paz Rodríguez Nil, un detalle de lo que viene. Marcela Lozardo, que es una ministra de salida, ¿qué información de último momento tenés? Mira, lo que sabemos es que todo indica que está al caer su salida del gobierno. Esto viene desde el viernes pasado, pero no está sucediendo. Hay una versión, si querés, del lozardismo, que indica que ella está cansada después de la sucesión de hechos de la semana pasada y que ella quiere irse y Alberto Fernández la está reteniendo, por lo menos intentando aguantar un tiempo más por la señal de debilidad que implicaría dejar ir a la ministra. Además de que es una ministra de su extrema confianza, es su socia, es su amiga de toda la vida. Fueron incluso testigos de casamiento cruzados, imagínate la intimidad de esa relación de tantos años. Y la verdad es que sería un gesto de debilidad muy grande, sobre todo porque Lozardo está siendo atacada muy fuertemente desde el kirchnerismo duro, que la asocia básicamente con lo que ellos llaman el establishment, la corporación judicial. Entonces, la situación está muy tensa. Ya hoy que todo el mundo cree que ya no se va a sostener y que esto no va a aguantar y que es cuestión de horas. Pero lo cierto es que estas horas se vienen prolongando. Vamos a ver cómo termina. Y también, y es interesante, no sé qué opina Jorge de esto, ¿no? Digo, si entrega a Alberto Fernández a su ministra, ¿después qué? Bueno, la verdad es que no lo sé. Lo que quería, retomando un segundito el asunto, es decir, dos cosas. Primero, solamente la persona más poderosa de la Argentina le puede hablar así, con rabia y con un desprecio, con un despliegue que además marca la temperatura, marca el temperamento que van a tener estos meses en la Argentina, donde va a haber una batalla campal contra los jueces y los fiscales, contra los periodistas y contra los opositores con carpetazos y con todo tipo. Se nos viene un momento tremendo, una campaña tremenda porque acaba de marcar el tono del discurso de la vicepresidenta y del presidente. Si va a soltar, como dice Paz, a Lozardo, no lo sé, son como pequeñas piezas que están en cuestión, pero la gran estrategia general es un modelo por etapas que va hacia Formosa. Que va hacia Formosa con un discurso supuestamente progresista, de izquierda de los 70, que tenía también ideales bastante autoritarios, que se engarzan con la derecha feudal. Mira, no hay nada más a la derecha en la Argentina, el señor Moyano y el señor Gildo Infran. Los dos han sido definidos como modelos por el presidente Alberto Fernández, no por Cristina Kirchner solamente, sino por el presidente Alberto Fernández. Esto es toda una definición. Digo, Jorge, cuando uno ve lo que pasa en Formosa, un feudo, una tragedia democrática en el sentido de la dependencia que tienen las personas que allí viven, la falta de posibilidad de manifestarte libremente como en cualquier democracia, una persona que se perpetúa en el poder, declaraciones juradas que no se abren. ¿Cómo se justifica eso? Todo eso se hizo en Santa Cruz ya. Santa Cruz fue el gran laboratorio del kirchnerismo. Luego, a nivel nacional, se disfrazaron de progresistas, de izquierdistas para tener un discurso y fueron lidiando con, a nivel nacional es mucho más complejo hacer, ¿no? Así como en Córdoba, en Mendoza, donde existe la actividad privada, es más difícil construir un feudo. Pero el proyecto es construir un feudo, cargarse la democracia representativa, por eso que me parece gravísimo el proyecto del kirchnerismo, porque es cargarse la democracia representativa. Quieren, además son gente que no han vivido nunca en el mundo real, José, nunca han vivido en el mundo real. Vos escribiste eso, el kirchnerismo crea y vive una ficción plagada de mentiras. Pero es que le decían a los CEOs, que también por ahí vivían en otro mundo, pero por lo menos los CEOs te pagaban, están vivían obligados. en el Excel, pero no en otro. Bueno, al menos sabían cómo pagar los salarios, tienen que aprender idiomas, tienen que, no sé, una serie de cosas. Estos muchachos han sido criados por el Estado, son abogados vinculados al Estado, al mundo del Estado, y su visión, con total falta de la realidad, es una visión de más Estado, más Estado, más Estado, más Estado. Y
que hay un momento de punto de inflexión, que es cuando el Estado se convierte en todo. En Formosa, en Santiago del Estero, en Neuquén, en su medida, en San Luis, son feudos, en Santa Cruz, que van tomando todo. El 70% depende de alguien. Mira, el otro, de alguien que es el caudillo, ¿no? Y que ese caudillo establece una especie de partido único, pone a los jueces, destruye a los periodistas y se queda para siempre. El proyecto es quedarse con todo y para siempre. Ese es el proyecto de fondo. El que no vea esto, el que crea que esto es, bueno, pero Alberto va a resistir porque él es progresista, porque no sé qué. Mentira, es mentira. Es una simple mentira. Si quieren seguir creyendo la mentira. Digamos, ¿quién es? Vos lo estudiaste mucho tiempo, lo conociste, llevas una vida dedicada al periodismo. ¿Quién es Alberto Fernández? Alberto no le aguanta un round a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner ya le puso la mira, él la defraudó porque le dijo que de manera fácil se iban a caer las causas y no ocurrió, que iba a haber una reactivación y no ocurrió por la pandemia, digamos, son envases vacíos. Son envases vacíos. Hoy yo lo escribí con respecto a Pepe Nun, querido intelectual argentino que murió, que era muy amigo mío, que cuenta una anécdota cuando lo va a ver en 1968 a Perón. Y Perón cree que como viene de una universidad norteamericana tenía que hablar bien de Estados Unidos. Entonces empezó a hablar bien de Estados Unidos. Cuando se dio cuenta que era un hombre de izquierda, giró Perón y empezó a hablar bien de Mao y le regaló un Habano Montecristo de Cuba y empezó a hablar bien del socialismo. Ahí vos citabas, Jorge, de Pepe Nun la frase esta, dejó en la Argentina no tenemos una democracia, esa frase. No tenemos una democracia y vamos a un despotismo electivo. ¿Qué significa? Que es un concepto perdóname, lo que te decía de Perón es porque uno puede comparar y dice, bueno, Alberto, voy a preguntar quién es Alberto. Alberto es ese pícaro como Perón que gira, pero Perón además tenía una pericia de conducción política, era una especie de viejo vizcacha que inventaba frases tremendas, era otra cosa. Aquí Alberto es alguien que hace lo que le pide Cristina Kirchner, casi sin matices últimamente. Y lo que vos me decís, que Pepe Nun lo que decía es, aquí no hay una democracia, quiere decir una democracia verdadera, mientras no haya una democracia verdadera no va a haber un desarrollo, y hacia lo que va el kirchnerismo, que era lo que Pepe Nun decía, hacia lo que va el kirchnerismo, es a instalar un despotismo electivo, es decir, un déspota, un caudillo, que se queda para siempre. Lo dijo Randazzo esta semana también, dijo, ojo que el kirchnerismo... No lo dijo así en estos términos que voy a decir yo. Veamos cómo lo decía Florencio Randazzo, que reapareció en escena, como dice Jorge Fernández Díaz, y lo decía así. Con una gran desvalorización en relación a su palabra, porque uno puede tener posiciones diferentes, lo que se puede cambiar todos los días de opinión, porque eso genera, sin lugar a duda, un desprestigio generalizado. Entonces hay un sistema político armado en función de los intereses de una familia. Por eso Alberto Fernández es presidente. Un interés en una familia. O sea, lo que él dice es, esto parece un proyecto colectivo, el de kirchnerismo, pero es un proyecto que yo digo es dinástico. Si el gran proyecto progresista, modernísimo de estos progresistas argentinos era, primero va Néstor, después Cristina, después Néstor, después Cristina, que se rompió cuando muere Néstor, y ahora el gran proyecto es, pusimos a alguien para engañar a los moderados que nos votaran y después vamos a poner a Máximo, te das cuenta, y toda la agenda está armada en rehabilitar el gobierno de Kicillof, fue un verdadero desastre, y crear el lawfare, que es un problema que tiene Cristina y los suyos, entonces te das cuenta que la agenda es una agenda egoísta para salvar a la reina. Permanentemente a la reina, al príncipe, es una familia monárquica que quiere terminar siendo una especie de Gildo Infran, dominar para siempre todo. Esto ¿Por eso lo respetan a Infran? Lo respetan por eso y por sus aportes, que alguna vez habría que investigar quizás al peronismo en general, ¿no? Pero lo que quiero decir es Rosario Agostini, que es Peponila, una gran tuitera, que vive en Jujuy, que es una periodista valiente que vive en Jujuy, me dice, si vos, que sos un tipo republicano, ¿no? Y democrático, te hicieras cargo de Jujuy, Dios no lo permita, a los 6 meses estarías siendo un señor feudal, porque está armada, claro, cuando vos armás a tu alrededor, que los jueces están cooptados por el poder ejecutivo, cuando los empresarios viven
de las licitaciones y viven de regalos y de lisonjas al caudillo. Cuando el 70% de la población depende de vos, de lo que vos le pagues o no le pagues. Y finalmente el más republicano se convierte en un caudillo. Por eso te digo que es un problema cultural mucho más profundo de lo que parece, y es un proyecto ideológico mucho más peligroso de lo que parece. Porque es más inteligente. Mira, le voy a dar pie a Pablo Fernández Blanco para que te haga una pregunta. Pablo. Gracias, José. En realidad tengo varias para Jorge, pero empecemos por el principio. Vos decís que en 2019, al menos sugeriste, Alberto y Cristina engañaron a los moderados. Te quiero preguntar, ¿ese engaño va a durar, llega hasta este año, en octubre, noviembre, cuando sean las elecciones? ¿Puede esa receta volver a funcionar a modo de engaño sobre los moderados? Mira, yo no soy muy optimista con respecto a la sociedad. La sociedad sabía perfectamente, hay un grupo de gente fanática o gente que depende del kirchnerismo y que lo iba a votar siempre, pero no ganaron con eso, ganaron con ese pedazo de gente, ese pedazo de sociedad que votaba a Sergio Massa, que me decía a mí por la calle, el flaco de a la vuelta de mi casa, que me decía, no, pero digo, vos votaste de vuelta al regreso de Cristina, pero no, vas a ver que Cristina está cansada. Así él me decía, sí, como que había era un tirado comerciante, Cristina está cansada, Alberto es moderado, la va a manejar, quédate tranquilo, va a tener la chiquera, la va a manejar. Sí, ¿te parece que eso va a pasar? Y así hubo mucha gente que fueron los que volcaron la elección. ¿Van a volver esa gente a votarlo? No lo sé, es difícil, porque además ha ocurrido otra cosa muy grave en este tiempo, que se ha profundizado el pobrismo en la Argentina, que vamos a 50% de pobreza real. Sí, el próximo dato. Real, 50% real en la Argentina de pobreza. Y yo me pregunto, y vamos a ver cuánto ustedes dirán, cuánto vamos a tener de inflación, ¿no? Mira, vamos a preguntarle a Claudio Suchovicki, ya que lo tenemos, le vamos a dar el punto. Mientras tanto te cuento que estamos chequeando información de último momento. En un rato te vamos a contar de qué estamos hablando y qué es lo que está pasando. Lo tenemos aquí anotado, pero lo estamos chequeando también detrás de escena. En un ratito te vamos a contar. Claudio, hablábamos con Jorge de la realidad. La foto, es cierto, el INDEC dio un 40%, pero lo que viene en materia de pobreza y en materia de inflación es más complicado. Sí, más complicado y mucho más desigual, que creo que va a ser la palabra del 2021. Hay gente que quizás le rebote, va a vender un poquito más, porque la gente se saca los pesos de encima y puede vender un poquito más, pero no todos tienen las mismas herramientas y no todos consumen lo mismo. Sobre todo cuando sacás el famoso índice de inflación, ¿por qué va a haber más pobreza? La gente más humilde, el 80% de sus ingresos los gasta en alimento. Y el alimento, sobre todo, no regulado. Y en ese caso la inflación es mucho más alta y la pobreza va a ser bastante mayor en esos sectores. De repente quizás las personas con mayor poder de consumo, el 80% lo gasta en servicio. Y eso sí está regulado y eso sí está congelado. Entonces la sensación térmica de esa gente quizás sea un poquito mejor y los más humildes quizás un poco peor, con más nivel de asistencia, más gasto público para sostenerlo. Y me interesaba mucho lo que decía Jorge recién, hace mucho, como anécdota muy chiquito, hace muchos años, era joven yo, en busca de inversiones en el mundo, me acuerdo que estaba en Holanda y alguien me dijo precisamente que no importa tanto o solo lo que hace un gobierno, sino cómo reacciona la sociedad después. Y la poca credibilidad que tenía la Argentina no tenía que ver con la economía, tenía que ver con que la sociedad no estaba dispuesto a hacer los cambios estructurales que teníamos que tener. Por eso también hay que interpelar y ver qué es lo que la sociedad quiere. Bueno, se da ahí, Jorge, una particularidad. Ayer hubo declaraciones de Moyano hijo, como lo llaman habitualmente, diciendo que la reforma laboral de Macri no la querían, pero que ellos tenían su propia reforma laboral. Se está dando una cuestión que es, con la mía sí, con la de otro no. Por supuesto, siempre que hay un gobierno peronista se lo protege. Eso le pasa al sindicalismo, que lo protege a todo lo que puede al gobierno. Los organismos de derechos humanos, que son todos organismos partidarios, del Frente para la Victoria, ahora o el Frente para Todos, pues todos son partidarios, miran para otro lado cuando entonces hay violaciones de los derechos humanos para unos y para otros no. A ninguno le pareció espantoso que hubiera una tercerización de la violencia el otro día con una patota sindical, hablando de sindicalismo, en Olivos.
ni le parece pasó inadvertido a nadie. el espionaje que hay en los feudos propios no les parece. Acá se demuestra, digamos, la gran hipocresía que hay cuando el peronismo gobierna con toda esta gente, alguna comprada y otra simplemente ciega por su fanatismo. Pero déjame decirte que es muy interesante pensar, creo que cualquier politólogo que venga acá y se sienta acá y diga lo que va a pasar en las elecciones es un chanta. Ojo, está lleno de politólogos chantas los medios de comunicación. Por ¿no? las Hay buenos, encuestas. hay buenos, hay politólogos interesantes y todo. Pero hay otros que dicen, no, porque acá va a pasar. Nadie sabe un pomo de lo que va a pasar acá. Nadie sabe un pomo. Acá lo que vamos a tener que ver es cuánto es la memoria corta, cómo funciona la memoria corta. La memoria corta es, voy a votar según lo que huelo los últimos 20 días, o si hay una, digamos, si los vacunatorios VIP, las cosas que están ocurriendo y la economía se sigue destruyendo. Porque te quiero aclarar algo, nosotros casi seguro vamos a una segunda ola de coronavirus. Claramente. Por lo que te dicen algunos sí, por el ritmo de vacunación. Viene el frío, ahora el frío y el virus vienen en tren bala y las vacunas van en sulky. O sea, nosotros vamos a otra situación que no sabemos bien, no se va a poder volver a cerrar la economía como se cerró, porque entonces explota todo. Entonces, la pregunta que me hacen, yo la respondería así. Vamos a ver cuánto de poder, digamos, cuánta cuota de voto cautivo va a haber y cuánto de voto castigo. Es decir, cuánta gente va a decir, va a estar tan destruida que va a decir, mejor quedémonos con estos que por lo menos nos dan algo, o cuánta gente va a decir, estos tipos nos destruyeron la vida. Ahí, Jorge, hay algo profundo, ¿no? De fondo, el año pasado el relato te justificaba la falta de presencialidad. La gente se enojaba porque te decían es economía o muerte, y cuando uno miraba lo que pasaba en otros países del mundo, lo que pasaba era que la pandemia existía, pero las escuelas seguían abiertas, los chicos seguían yendo, la conexión que se daba en esa educación también continuaba. ¿Por qué? ¿Se buscó adrede no tener educación presencial? Mira, todo el mundo dice, bueno, funcionó la cuestión hospitalaria, no hubo desborde hospitalario. Bueno, si vos cerrás un país durante un año entero y encima tenés un desborde hospitalario, ¿qué sirve? Por supuesto, no tuvimos un desborde hospitalario porque tuvimos una quiebra generalizada del país. El país se quebró, cayó mucho más que muchos otros países de la zona, tiene una caída muy grande, económica, y no sé cómo la vamos a levantar. Acá quieren hacer un neokeynesianismo de cementerio. O sea, yo entiendo que cuando... ¿Por qué? Porque yo entiendo que vos querés darle manija al gasto cuando hay una reactivación. Es un viejo truco, por supuesto. Ahora, cuando vos no tenés fondos anticíclicos, no tenés inversión, la actividad privada está sobreviviendo como puede, y vos querés que gaste la gente, y no tiene guita la gente, y además hay inflación además, que vos cobrás y se te vuela, y bueno, es todo muy difícil. Además te voy a decir algo, están gestionando mal el pobrismo, te decía recién, porque lo que está pasando abajo no es broma, no es broma. Se cree que el peronismo siempre tiene todo arreglado, que en el conurbano bonaerense o los conurbanos. No es así, Los especialistas que están yendo al terreno, los Osona, los que conocen bien qué es lo que está pasando, es un desmadre. Además, en pandemia el año pasado, volvieron a los barrios los narcos y empezaron a manejar, además la cocaína, la pasta base de la cocaína era lo único que funcionaba como negocio cuando estaba todo cerrado. Cerrar los colegios en el conurbano bonaerense fue cerrar la posibilidad de que comieran, chicos, a veces meriendas, almuerzos, desayunos. Más de 1,5 millones de personas, de chicos, no van a volver a la escolaridad cuando ahora la presencialidad vuelve a ser una realidad. Esto no lo decimos nosotros, sino que son los datos de quienes estudian lo que pasa en los niveles socioeconómicos más bajos. Digo, es súper complejo lo que está pasando. Ahora, también lo que va a pasar, también tiene que ver con quién viene y dice, yo quiero hacer algo distinto y ustedes me tienen que creer, teniendo en cuenta que una elección de medio término siempre es una elección de opinión, no es la elección para cambiar
completamente una administración. Nadie. Igual salvo ¿no? la de Carlos Menem, en el resto de las elecciones de medio término, cuando la economía caía, perdían los oficialismos. Digo, Claro. hay que ver qué pasa en Hay este que ver, post-COVID. porque lo que te digo es que nosotros, a ver, los argentinos también sobreestimamos la caída. Como estamos hemos naturalizado tanto que podemos seguir cayendo y que rebotamos, ¿viste? Pero claro, vos caes, rebotás un poquito y volvés a caer desde ese poquito y volvés a rebotar un poquito, pero volvés a caer desde ese poquito. Hay un momento, como los submarinos, que llegan al talud oceánico, donde vos te vas para abajo y no es un punto de no retorno. O sea, nosotros estamos subestimando lo que pasó en los últimos 50 años en la Argentina. Cuando yo era chico, pues soy más joven que vos, yo tenía 15 años, por ejemplo, en 1975 tenía 15 años, antes del Rodrigazo, ¿sí? Bueno, ¿sabes cuánto había de pobreza? 3%. ¿Sabes cuánto había de economía en negro? 17%. ¿Sabes cuánto había de pobreza? Perdón, ya te dije 3. El desempleo era... prácticamente no había registro, había pleno empleo en la Argentina, pleno empleo en la Argentina. Y Carlos Leiva, un economista que trabajó con Helvar, le aplicó el índice Gini a las economías, a la economía de 1975. El coeficiente Gini que mide la brecha que hay entre pobreza y desigualdad. ¿Sabes qué desigualdad tenía la Argentina en 1975? La de Dinamarca. Sucho, ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó en tiempos televisivos para decir estos eran los indicadores que marca Jorge y esta es la realidad, la foto que tenemos hoy? En tiempos televisivos te tendría que decir pasó de todo y muy rápido. Y un poco más concreto, déjame solo excusarme en esta respuesta. Si vos buscas en el diccionario economía hoy, es la ciencia social que estudia los temas de escasez. Y toda la teoría de valor que surge por la escasez. Lo que vale finalmente es lo que es escaso y lo que sobra vale menos. La política, teóricamente, entre otras definiciones, es el arte de distribuir para resolver serios problemas de escasez. Y cuando vos mirás, ¿Argentina tiene un problema de escasez o tiene un problema de distribución, como explicaban recién? Y para mí el problema es político, por eso a mí me queda grande esa pregunta, porque no es económico, no lo podés basar en las riquezas, podés sí ocasionalmente decir, mirá, tuvimos esta sequía, sí ocasionalmente tuvimos esta crisis global, sí ocasionalmente, pero cuando tenés que describir el proceso, para mí, perdón, es la política. Vos sabés, Jorge, que este año, dado por la política, Félix Ramallo, que es el editor de Redes de la Nación, creó un nuevo formato por las contradicciones que se están dando, ¿no? Entonces tenemos un político que habla color y que de golpe se vuelve blanco y negro y en 30 segundos decís, ¿cuántos años pasaron entre que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, decía esto y terminó diciendo esto? Fíjate. Y quiero también convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. Les prometo que volveré a la senda sin dudar un solo instante. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. Pensándolo bien, decís vos en la radio todos los días y te escuchamos, y cuando uno ve el valor de la palabra, ¿no? En la política, que Claudio nos fundamentaba recién que no era económico sino político, ¿por qué en la Argentina la palabra vale cada vez menos? Es muy impresionante, yo no lo sé porque, supongo que porque hay gente que vota las mentiras. La Argentina está llena de fantasías y de... yo siempre te digo que aquí se ha creado un gran relato, que es el gran problema para mí de político que hace que no podamos desarrollarnos. Ese gran relato comenzó con Perón, pero básicamente comenzó con John William Cook, cuando una serie de escritores marxistas y nacionalistas empiezan a reescribir a Perón, a Evita, lo que pasó. Todo ese relato llega a los 70 en forma revolucionaria, termina mal. Hay un relato post-dictadura, diría Berbisky y otros, José Pablo Feynman, etcétera, y con todos ellos llega el kirchnerismo. El kirchnerismo los abraza e institucionaliza ese relato. Ese relato hoy es enseñado en las escuelas, en las universidades. Si vos tenés algo, es que el fulanito te lo sacó. Fulanito, si vos tenés algo y sos cuidado por el Estado, pero aquel
tiene algo. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Puede ser el de la farmacia de la esquina. Acá el Estado es bueno, el mercado es malo, las empresas son malas, el Estado es lo único posible. Acá la única manera de desarrollarte, si no, te traicionan, te cagan, bueno, perdón que usa esa mala palabra, pero es así como se lo dicen a los chicos. Entonces, digo, hay una serie de asuntos, no hagas mérito, porque el mérito es neoliberal, ¿no? Confundir privilegio con mérito, una cosa elemental. El valor del esfuerzo, ¿no? El valor del esfuerzo, eso que quería el abuelo, eran cosas reaccionarias, ¿no? El abuelo que vino de Italia o que vino de España, con una matrona atrás y otra adelante, eran egoístas, pensar así es de manera egoísta. Bueno, hay una serie de giladas, hay una serie de gravísimas que están en la estructura misma, porque no solo del voto del kirchnerismo y del peronismo, ojo, Hay gente que vota a Cambiemos, que votó a Cambiemos, que piensa en estos términos que te estoy diciendo. ¿Está haciendo un buen papel Cambiemos? Bueno, es un papel polémico, ¿no? ¿Quién es el jefe de la oposición? Depende a quién le preguntes, ese es el problema también, ¿no? Yo no, si vos decís, bueno, voy a agarrar las encuestas, Rodríguez Larreta, el jefe de la oposición. Por bueno, la gestión, no sé, decís, porque yo nunca vi que por las encuestas pudiéramos definir quién es el jefe de la oposición. Puede ser un buen candidato a presidente dentro de 3 años, falta una eternidad, qué sé yo, puede ser. Ahora, Rodríguez Larreta habla de Formosa, Rodríguez Larreta habla de todas de la avanzada terrible contra la justicia. El otro día dijo algunas palabras mínimas. No. Bueno, tal vez la jefa de la oposición aparezca, no sé, Patricia Burrich, Cornejo, Negri, no lo sé. Hay que ver si son las encuestas las que manejan. Mira, Paz Rodríguez Nil, sí, perdón. No, yo creo que una cosa es ser candidato a presidente y otra cosa es ser jefe de la oposición. Y acá me parece que falta un jefe de la oposición. Un jefe, o aunque sea un lugar colegiado, donde se hable de manera contundente. Ya sabés que yo creo muchísimo en lo que yo llamo el movimiento republicanista popular, digamos, esta idea de los banderazos que ocurrió hace un año y medio, que ocurre hace un año y medio, que está mostrando que la gente va delante de la oposición, la gente es vanguardia. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere que vengan los peronistas más republicanos e institucionalistas, que vengan los socialdemócratas, los radicales, los liberales, y pero que sí que armemos entre todos una sociedad vivible. Yo siempre creo, además, que está probado, me parece que la Argentina tiene 2 almas. Lo tiene desde el siglo XIX, 2 almas. Groseramente sería así. Hay 2 Argentinas, viste como en España se habla de las 2 Españas, se hablaba, ahora hay como 10 Españas, y es un problema peor todavía. Pero bueno, hay como 2 Argentinas, ¿no? Y hay una Argentina que es cosmopolita, exportadora, mira más a Europa como modelo, etcétera, etcétera. Cree en el mercado. Hay otra Argentina que cree en el Estado, cree en vivir con lo nuestro, que es más telúrica, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más endogámica, quedemos acá, más para adentro. Yo creo que estas 2 almas deben convivir. Por eso es que yo creo que el problema es la política. La política no encontró un esquema donde estas 2 almas convivan. Convivan quiere decir, a mí me parece totalmente natural, José, que de vez en cuando haya un poco de mercado y cosmopolitismo y después que haya una alternancia, que haya un poco una buena alquimia. Claro, de Estado y de mercado interno. Es decir, que haya continuamente este juego que estoy haciendo con las manos, es el juego que permitió que los grandes países se desarrollaran. No que quiere destruir a y quedarse para siempre, como lo que está pasando en la Argentina. Porque si una de esas almas quiere imponerse, tiene un proyecto de sometimiento sobre la otra, bueno, hay un problema enorme. Yo creo que si hubiera una especie de pacto de transición, ya sé que me van a decir del otro lado, este está loco, no va a ocurrir nunca. En algún momento la caída va a ser tan grande que va a ser necesario un pacto a la manera de España de una transición. El famoso pacto de la Moncloa. Que se cree algún tipo de esquema en el cual las 2 almas argentinas no quieran destruirse, sino convivan de manera alternada con una base. Esto que estoy diciendo es lo que no quiere Cristina Kirchner. Esto que estoy diciendo... Porque no le es funcional. Esto implicaría que el peronismo entre dentro del sistema y no sea antisistema. Nosotros estamos en manos de un grupo antisistema. ¿Y cuál es el sistema que se quiere encargar?
el representativo, el que hay división de poderes, el que hay alternancias, eso es lo que se quiere cargar, por eso me parece tan grave la situación de la Argentina hoy. Lo voy a convocar a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Y a propósito de esto, Jorge, que estabas diciendo recién, ¿vos considerás que existe la posibilidad de que surja un peronismo autónomo y republicano que salga de este secuestro que en algún momento Mauricio Macri definió la relación de Cristina Kirchner con el peronismo? Macri dijo, Cristina Kirchner secuestró al peronismo, es decir, que surja un peronismo distinto a este con el que se pueda negociar o charlar en otros términos. Yo creo que eso es lo que trata de expresar Randazzo, eso era lo que creía en la intimidad durante años, somos testigos personales, Alberto Fernández, eso es lo que cree el gobernador de Córdoba, eso es lo que creen muchos peronistas, creen en eso, en una especie de, llamémoslo así, peronismo republicano, por dentro o por fuera de Juntos por el Cambio, porque también hay Pichetto y otros están tratando de armar ahí una línea interna de esa alianza, pero por fuera también. Es decir, hay también en el peronismo un alma republicana y un alma republicana que no es mayoría. Y muchos durante todos estos años tratando de abrazarse a la única persona que ha tenido una idea en el peronismo. Porque, a ver, vamos a decir esto. El peronismo, ¿hace cuánto no hay ideas para vos? Hace mucho tiempo que no hay una idea. Menem tuvo una idea, nos puede gustar o no. Y después Cristina Kirchner tuvo otra idea. No puedo decir que Néstor Kirchner haya tenido una idea porque fue medio un post-dualdista oportunista que fue haciendo lo que podía. Pero Cristina Kirchner tuvo una idea. Para mí es una idea nefasta, peligrosísima, colocó en peligro a toda la Argentina esa idea, pero es una idea. Ahora, si en el peronismo no hay una idea contraria que diga, no, ¿sabes qué? No, esto no, es mercado más Estado, es división de poderes a pesar de todo, es decir, si no hay otra idea distinta, bueno, finalmente, viste, en un grupo de indecisos, de chicos, de amigos indecisos, se termina yendo al cine a ver lo que quiere el que tiene una convicción. Lo que queda, el que quiere vas para ver la película. Y finalmente es el que impone las cosas. Es decir, Cristina Kirchner pudo imponer porque no hubo nadie en el peronismo con una visión y una convicción suficientemente fuerte que haya predicado lo contrario. Jorge, voy a sumar por unos minutos a la charla al doctor Juan Carlos de Pablo. Él lo tenés, al doctor Pablo, nuestro columnista, es el único columnista que te manda y te dice, acaba mi joyita. Cuando la columna está buena es joyita, cuando no le pone joyita hay que preocuparse, ¿no, Doc? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Todo fenómeno, che. Y eso que el primer tiempo terminó Boca ganándole a Vélez, así que estoy un poco preocupado. Fuera de eso, todo bien. Está muy bien, hay que ver a River, hay que esperar que venga River en la mitad de semana, ¿no? Estamos acá con Jorge Fernández Díaz charlando sobre esta bendita Argentina. Recién le preguntaba también a Sucho, ¿no? Esta pregunta que también hace Gerchunov y que se hace en Perú cada tanto, que es cuándo se complicó, cuándo lo dicen distinto, ¿no? Le dicen cuándo se jodió a la Argentina. ¿Cuándo fue, Doc? Ese es un tema histórico, no tengo ganas de hablar de esto. ¿Querés que te diga algo? No tengo ganas de hablar de economía. ¿Y de qué tiene ganas de hablar, Doc? No, porque, ¿sabés qué pasa? Es tan pesado el presente político que empezar a hablar en este momento de la inflación, usted como ve, parece medio una tontería. Yo me pregunto, voy a hacer una conjetura. Yo digo, en latín, pues soy un tipo fino. El presidente de la Nación no lo llama al gobernador de Formosa y le dice, Gildo, dejaste de joder. ¿Qué es lo que uno tiene que esperar en un país presidencialista y personalista? Ahora, el viernes pasado, fíjate, tenía Formosa, el despelot, y tenía en el mismo cuadrito al presidente de la Nación arengando una reunión en Parque Norte, delante de, no sé, 100 personas al aire libre, para hablar del Consejo Económico Social, que es el mediano y largo plazo. Yo digo, me parece, estamos jodidos, che. ¿Cuántas veces se lanzaron consejos? Digo, desde que tengo memoria, siempre cada gobierno cuando arranca o cuando está a mitad de término propone el consejo que nunca funciona. ¿Cuántas veces lo han lanzado? Increíble cantidad de veces. Ahora, ¿sabés cuál es el tema? Yo tengo suficiente sanito como para saber si algo puede llegar a funcionar o no puede llegar a funcionar. Digamos, las energías humanas son todas escasas, No es cuestión de encima nos vamos a distraer o cosas por el estilo. No, vamos a discutir la pospandemia, cosas por el estilo. No sabemos qué va a pasar la semana que viene.
45 millones de argentinos, o el equivalente en términos de la fuerza laboral, se levantan todos los días a ver cómo le encuentran la vuelta, mientras esperan que el Poder Ejecutivo deje de ser un problema y empiece a ser parte de la solución. Doc, hay una pregunta que es universal y que sé que no te gusta, pero te la voy a preguntar porque de nuevo la gente la hace una y otra vez. ¿Qué si es sustentable este nivel de dólar? Tenés gente que se quiere mudar y quiere invertir, quiere comprar una casa, y les dicen apurate o hacelo más lento. Digo, ¿es sustentable el dólar como lo tenemos? No te hablo del valor puntual, que sé que es un tema que no te gusta. No tengo cómo saberlo. Pero no porque soy bruto, capaz que Sucho después te dice algo, qué sé yo. No tengo cómo saberlo, no hay forma de decirlo. Imagínate que me hubiera llamado el día de 195 pesos, me hubiera dicho, cosa que yo no hago pronóstico, la tentación es decir, y ¿sabe qué? Ahora viene 300, 4.328, hubiera hecho un sapo fenomenal. No tengo cómo saberlo. Ahora. Las decisiones siempre son aquí y ahora y son binarias. O te compras la casa o no te compras la casa, o la vendés o lo que sea. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los seres humanos, en la mayoría de las situaciones, somos conservadores. Aumenta la incertidumbre, arrugás. Cuando yo escucho decir, el precio de los activos está en liquidación y no hay compradores, no, es porque no hay compradores. ¿Por qué no hay compradores? Porque la verdad que no sabés qué puede llegar a pasar. Ahora, alguien me puede decir, en otros países también hay incertidumbre. Un rango así, acá es un rango verdaderamente, digamos, fenomenal. Estás a merced de un abanico verdaderamente gigantesco. Doc, cuando hablamos de los problemas de la Argentina en materia económica, ¿son políticos o son económicos? Hoy el componente político es altísimo. Me habla un miembro del equipo económico, más allá del... Cuando la gente de la Secretaría de Comercio le dice a los empresarios, me tienen que mandar sus costos. Muchachos, tengo un mensaje para los de la Secretaría de Comercio. Los empresarios no saben cuáles son los costos. ¿Sabe por qué? Porque no hay forma de que esa información sirva para tomar decisiones. A mí me gusta decir, un empresario toma 50 decisiones por día, de las cuales 35 en la víspera no sabía que las iba a tomar, y más de la mitad de las que toma hoy, mañana tiene que revisar. En ese contexto no hay forma de que sepa cuáles son los costos. Entonces podemos llegar a la ridiculez de que porque la Secretaría de Comercio te pide la información, el empresario, además de todos los problemas que tiene que resolver, tiene que dedicar parte de su tiempo a inventar costos. Y con esta vamos a hacer una maldad. Suponete que un empresario dice, ok, calculo todos los costos y voy a mandar los costos ordenados de mayor a menor. ¿Sabes cuál va a aparecer arriba de todo? Impuestos. Sí. ¿Y qué van a hacer los muchachos y las chicas de la Secretaría de Comercio cuando digan, oye, ¿qué hacemos con él? No, sigamos con otro. Con peluquería, con alfileres, ¿con qué? Pero todo termina en el origen, ¿no? Digo, hablábamos al principio con Jorge de Infran y de la dependencia. ¿Pero ¿sabes cuál es la implicancia? Ya bastante problema tenemos con los problemas y encima me complican la vida con estupideces. Esto me vuelve loco. Doc, un abrazo grande y gracias por esta comunicación. Chao, querido, hasta cualquier momento. Hablábamos de los problemas y el origen. Y tengo acá tus libros. Jorge, se da una particularidad con tus libros que detrás, cuando uno compra un libro de Jorge, tiene el precio, ¿no? Entonces es un sinónimo de los años. Este costaba 100, el otro costaba 600, claro. El otro, bueno. Pero arrancamos por acá, que es Te amaré locamente, que es una de las partes de Jorge cuando tenía que ver con otro formato. ¿Cuánto hay de romances y no correspondidos en la política hoy, en esta relación tan particular de Cristina, Alberto, Cristina? Yo creo que el tema emocional está probado, las neurociencias han probado que el 80%, el 70% de las decisiones que tomamos, que creemos que son decisiones racionales, son emocionales. Así que imagínate, hay muchísimo de emocionalidad en la grieta. Muchísimo de emocionalidad, más que de cuestiones ideológicas concretas. Y nos domina la emocionalidad, una emocionalidad muy argentina, muy particular. Se da en otras partes del mundo con otras características, cada país tiene su emocionalidad. Ahora, vos me preguntás por esta pareja que conduce el país, ¿no? Exactamente. Bueno, es un gran misterio, ¿no? Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner avanza todo lo que puede, a través del Instituto Patria le va marcando
los caminos. Desde el principio hubo algo increíble, que es cuando Macri estaba en el poder, había un grupo de gente que quedó dentro del Estado, muchísima gente kirchnerista que quedó dentro del Estado, que se proponían todos los días tratar de hacerle algunas zancadillas, micromilitancias de todo tipo. Y curiosamente, mucha gente que está dentro del Estado Nacional, pero sobre todo del Estado Nacional, se propone que Alberto no gire al neoliberalismo, ¿no? Que Alberto está todo el tiempo trabajando sobre ese asunto. Es decir, realmente creo que el kirchnerismo es una fuerza de ocupación, que tiene un viejo concepto setentista del copamiento. Hay que copar todo, se decía en los 70, hay que copar hasta las reuniones de directorio, de consorcio, hasta el consorcio hay que copar. Ocupar espacios. Ocupar todos los espacios, ¿no? Yo creo que Alberto realmente sobreestimó la potencia, el halo de presidente de la República. Creo que en algún momento, cuando su imagen subió por la pandemia, dijo, bueno, esta es mi oportunidad, lo fue llevando, pero después sus propias equivocaciones. Este gobierno es un gobierno catrasca. Este es un gobierno que ha hecho muchas trastadas una tras otra, de impericia muy manifiesta, de gente que dice estupideces, que luego gente que prometió cosas que no se cumplían, gente que hizo desmadres, que gerenció mal. Todavía no sabemos bien cómo se está gerenciando las vacunas. Todavía no hubo un informe bien claro de cuánta gente exactamente lleva vacunada de manera completa, ¿no? Con las 2 dosis de la Sputnik. Vos sabés que hubo una investigación del N-Data de Delfina Arambizet pidiendo información pública, está todo en papel, porque Claro. es una parte de la nueva política, es volver al papel. Cuanto más papel hay, menos control tenés. Más protección, claro, más oscurantismo hay en la administración pública. Inclusive las provincias. Para mí, mira, José, uno de los grandes episodios, el Vacunagate, por supuesto, lo que mostró fue algo obvio, que es que los que luchan contra los privilegiados son los privilegiados. Se convirtieron en lo que luchaban, ¿no? Son la casta que domina la Argentina hace 30 años. Y son todos, la mayoría son multimillonarios, viven en Recoleta, dicen que luchan contra la oligarquía y ellos son una oligarquía. Es obvio, en una Argentina donde los que tienen plata se van, y cada vez hay menos negocio, bueno, el Estado cada vez ocupa más y estos son cada vez más ricos, se convirtieron en lo que combatían. Ahora, el episodio para mí, donde se ve cómo todas las fuerzas y la sociedad actúan, es el episodio de la Sputnik, ¿no? Porque ellos, por una decisión de Cristina Kirchner solitaria desde el Calafate, dice, vamos con Putin, listo, vamos con Putin. Lo demás no me importa. Sin saber nada. Si Putin realmente había hecho una vacuna efectiva o no había hecho una vacuna. Como ella es una pitonisa, es preclara, dijo, vamos con Putin. ¿Cómo es el asunto de Putin? Putin es el jefe del Estado, ya sabés, ese es un Gildo Infran por 10.000, ¿no? El instituto que produce la vacuna es prestigioso, pero lo maneja la hija de Putin. Los médicos que actúan ahí son empleados de Putin, los pacientes son empleados de Putin y la autoridad autárquica que de alguna manera tiene que vigilar si está bien hecho todos los procesos, la maneja Putin. Si todo lo manejó Putin. Bueno, se lo compraron a ciegas, cortando clavos, para que saliera en algún otro lado alguna vez alguien y diga, che, la vacuna sirve. Bueno, salió finalmente de Lancet, ¿no? Con un grupo, porque ahora me dicen, no, porque vos no confiabas en Rusia. ¿Cómo voy a confiar en una fuente, en una sola fuente para algo tan grave como aplicar las vacunas? Bueno, ahora hay otros que miran desde otro lado, ¿no? Y ahora, inmediatamente, ¿qué hicieron? ¿Vieron que nosotros teníamos razón? Claro, los tipos ven bajo el agua. Voy a decir, ¿en qué tenías razón? Vos la pegaste de una manera, cortaste clavos hasta que salió de Lancet, salieron a decir espectacular, respiraron tranquilos y empezaron a pegar a todos los demás, a pegarle a Nelson Castro, pegarle a todos los demás porque habían cuestionado
que no había suficientes pruebas. Sí, se impuso de nuevo esa ficción de antivacunas, cuando en realidad lo que se cuestionaba previamente era que no estaban los laudos tradicionales, globales, para esa vacuna. Por supuesto, además hay oscurantismo en el Estado ruso. Sí. No es que viene de un Estado democrático, con pluralismo, con controles y todo. Teníamos totalmente... ahora, ¿qué pasó después? Pasaron dos cosas, que Putin lo que prometió no lo cumplió. Jorge, la tenemos a la dama aquí del programa chequeando, trabajando fuera de escena, pero la voy a sumar para una pregunta y cualquier información de último momento que tengas, Paz, nos contás. Paz Rodríguez Nil. Por supuesto. Vos decías, Jorge, que Cristina Kirchner espera y le exigió a Alberto Fernández resultados en sus causas judiciales. Viendo el discurso, y me gustaría conocer tu opinión sobre esto, en el discurso del lunes pasado, ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández fue muy duro contra la Corte y anunció una serie de proyectos judiciales. Proyectos que no están escritos en ningún lado y que son de muy difícil viabilidad para hacerse realidad, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Para quién hizo eso Alberto Fernández? ¿Es para Cristina? Y si es así, ¿Cristina Fernández puede creer que con esos proyectos se pueden resolver, o con ese discurso se pueden resolver sus problemas judiciales? Yo creo que no, lo que vos decís es muy interesante, porque ¿qué pasó el lunes? El lunes Alberto tiró una serie de proyectos así que cuando los especialistas empezaron a analizarlo, eran proyectos que eran algunos inviables, parecían más retóricos que reales. Rápidamente los cronistas de la Casa Rosada empezaron a recoger frases del gobierno diciendo, bueno, no es tan así, la comisión de no sé qué, bla, 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 ¿no? Ya al segundo día la cobertura de prensa, y lee mucho la prensa, con lupa, Cristina Fernández de Kirchner, ya decía que los voceros de la Casa Rosada relativizaban. Otra vez, Alberto moderado. Eso duró un día. Después, Lozardo lo dijo al día siguiente. Bueno, la comisión, y después llegó la señora destemplada, rabiosa, y dijo no, tiró con todo, y ahí no hay retorno, porque cuando ella habla, se acabaron. Ahora, si estos son los mecanismos que van a usar, no sé, hay un amedrentamiento a la justicia, hay una ofensiva destituyente de jueces y de fiscales, que vamos a ver cómo se desarrolla, porque ellos tienen muchas vacunas contra la justicia. Hasta ahora no funcionaron, pero vamos a ver ahora que la jefa dio la orden final y que están a punto de poner un ministro de Justicia que le responde directamente a ella. Jorge, un placer haberte tenido. Sé lo difícil que es que vengas, digo, te hemos llamado con insistencia, un lujo tenerte aquí. Muchas gracias a vos y te felicito por todo esto, por este programa, por lo que haces en La Nación y por lo que haces en este emprendimiento espectacular de cable. Y a vos también, La Traición, el libro de Jorge Fernández Díaz ya tiene 82.000 ejemplares vendidos en menos de 3 meses. Si no lo leíste, apurate porque en 48 horas te lo vas seguramente a devorar. Vamos con un tape de Lozardo.